Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 25 de abril de 2024. Y el día de hoy vamos a comentar lo que está ocurriendo en distintos puntos. Vamos a ahondar en lo que está ocurriendo en la zona de Ocheretine, donde la situación nuevamente se ha deteriorado para las fuerzas ucranianas. Vamos a comentar todo aquello y también vamos a hablar de cuáles han sido las posibles causas de todos los acontecimientos que estamos viendo, de todo este colapso defensivo. Luego vamos a hablar sobre la zona de Krasnogorivka, porque lo que comenté el día de ayer es que los rusos estaban liberando asaltos contra una zona industrial de Krasnogorivka y tenemos cierta información sobre los resultados. Vamos a también hablar sobre el sur de Ucrania, específicamente el área de Uroyaine, porque hay noticias muy interesantes acerca de lo que está ocurriendo ahí, y vamos a comentar en general la dinámica que se está viendo en todo el frente. Más allá de eso, también tenemos varias imágenes y videos que son muy interesantes, no solamente para geolocalizar lo que ha estado ocurriendo, sino que también para entender distintas cosas que están ocurriendo a lo largo de Ucrania. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar el canal es a través de la suscripción, así que si es que me ven regularmente y todavía no están suscritos, eso sería una tremenda ayuda al suscribirse. Pero no perdamos más tiempo y vamos directamente a todo lo que es el área de Ocheretine. Y ya hemos visto lo que ha ocurrido en el último tiempo. Los rusos quebraron en esta dirección, han logrado capturar gran parte, si es que no todo el pueblo de Ocheretine, y desde ahí han comenzado a avanzar en distintas direcciones. Lo que tenemos del día de hoy es que todavía no hay certeza sobre si es que Ocheretine ha caído completamente bajo control ruso, pero lo más probable, como podemos ver acá en el mapa de Suryak Maps, es que ya un 95% de Ocheretine ya está bajo control ruso y que probablemente lo que queda todavía para tomar el pueblo ahora mismo se están llevando operaciones de limpieza, y no me sorprendería que durante las próximas horas, quizá incluso esta información llegue para cuando se grabe este video, así que siempre consideren eso, siempre lo repito bastante, pero este video probablemente se va a publicar en una hora y media más, algo así. Quizá para esa hora ya se haya confirmado la caída de Ocheretine, quizá en el próximo tiempo veamos más información, etcétera, etcétera. Pero ahora, con lo que les estoy comentando ahora mismo, es que no hay confirmación oficial sobre la caída de este pueblo. Hay ciertas fuentes como Divyan que consideran que sí ha caído, o que por lo menos no hay presencia ucraniana. Otras fuentes como Suryak Maps comentan que todavía hay un poco de presencia ucraniana, y después hay mapas como el mapa de Deep State UA, que tiene su sesgo ucraniano, quien comenta que Ocheretine, la presencia ucraniana también es bastante mínima, pero el control ruso no llega a ese 95% que cita Suryak Maps. Yo, como siempre les digo, cada una de estas fuentes es buena, tiene su valor, pero para mí la mejor es Suryak Maps. Creo que es la que está más cercana a la realidad, y lo que suele ocurrir cuando uno compara fuentes rusas como Divyan y fuentes ucranianas como Deep State, es que la verdad quizá está un poco en el medio, pero como siempre ustedes tienen derecho a creer lo que quieran creer, pero yo les doy lo que muestran las distintas fuentes y lo que personalmente creo que ocurrió o que está ocurriendo, que de momento es más cercano a lo que está mostrando el mapa de Suryak Maps. Dicho esto, como lo comenté hace un minuto más o menos, creo que la caída de Ocheretine es inminente y lo más probable es que se dé durante las próximas horas. Me sorprendería si es que ese no es el caso. Más allá de eso, recapitulando un poco en qué ha ocurrido en esta zona en el último tiempo, el día de ayer y antes de ayer hablamos de la caída de Novobakhmutivka y comentamos que las fuerzas ucranianas se estaban retirando hacia el pueblo de Solovove, que es este de acá. Pero lo que ha ocurrido en las últimas horas es que se han geolocalizado imágenes que demuestran que los rusos están en Solovove, por ende vemos este movimiento en el mapa de Deep State UA, pero más allá de eso también se han liberado distintas imágenes de la bandera rusa siendo izada en partes de Solovove. Lo podemos ver acá con la geolocalización de Krymi Kapris. Acá son los ataques contra fuerzas rusas y acá podemos ver la geolocalización específica de la zona donde fue izada la bandera rusa. Y lo que muestran distintos mapas, no el mapa de Deep State UA, que todavía muestra que Ucrania se mantiene en el pueblo, lo que muestra por ejemplo el mapa de Suryak Maps es una caída de Solovove, lo que muestra también el mapa de Divyan es la gran parte del pueblo está bajo control ruso, que todavía hay una franja bajo control ucraniano, pero que es bastante mínimo. Y después también hay fuentes ucranianas como Noel Reports, quienes comentan que si bien no hay geolocalizaciones de una caída de Solovove, no hay imágenes que confirmen 100% la caída, lo más probable es que ya no hay presencia ucraniana. Así que, sea que la mayoría del pueblo ha caído o que todo el pueblo ha caído,
vemos cómo la situación ucraniana en este sector se ha ido deteriorando y que la zona que se supone que iba a resistir las embestidas rusas después de Novobakhmutivka, en cosa de horas ya ha caído o está cayendo o está por caer, dependiendo de qué quieren creer, pero la situación es realmente mala, como lo hemos ido comentando durante el último tiempo. También otras fuentes rusas, incluidas Divgen, comentan que los rusos han comenzado a atacar desde Ocheretino hacia el pueblo de Arkhangelsk, ¿sí? Parecido el nombre a la ciudad que se encuentra en la zona norte de Rusia. Han comenzado a saltar en esa dirección. Hay algunas fuentes que hablan de que ya han logrado entrar en el pueblo, sin embargo muchas otras fuentes no replican esto. Algunas otras no hay geolocalizaciones de todo esto, así que lo más probable es que hay ciertos ataques, pero no puedo comentar nada acerca de avances. Esto es lo que muestra Divgen, pero recuerden que Divgen tiene este sesgo prorruso, tengan eso en cuenta siempre, lo mismo con Deep State UA y su sesgo ucraniano, pero en definitiva lo más probable es que se están desarrollando estos ataques contra ese pueblo de allá. Y esto es muy importante porque muestra cómo los rusos siguen con esto de ir expandiendo su control desde Ocheretine hacia tanto el norte como el sur de las posiciones que se encuentran aledañas a ese pueblo, sino que también vemos cómo están realmente esforzándose por rodear los pueblos de Keramik y Novokalinove, que es algo que hemos ido comentando en el último tiempo. Acá es útil volver a lo que es el mapa topográfico, que lo hemos mostrado bastante en el último tiempo. Podemos ver cómo Arkhangelsk se encuentra a unos 80 metros sobre el nivel del mar, más bajo de lo que se encuentra Ocheretine. O sea, Ocheretine está a 240 metros sobre el nivel del mar. Este otro pueblo está a unos 160 metros sobre el nivel del mar, 164, lo cual es una depresión bastante importante, depresión topográfica. Vemos que los rusos están utilizando esa ventaja para ir avanzando y eventualmente obligar a que los ucranianos abandonen el pueblo. Y más allá de eso, para ir expandiendo su zona de control y así rodear y tratar de embolsar a las tropas ucranianas que se encuentran en Keramik y Novokalinove, que son pueblos que se encuentran a unos 160 metros sobre el nivel del mar también. No es nada nuevo, es lo que hemos ido comentando en el último tiempo, pero vemos cómo todas esas cosas realmente están ocurriendo ahora mismo. Y Novokalinove al parecer tiene ciertos sistemas defensivos, ciertas trincheras que están logrando aguantar un poco más que las otras zonas defensivas a lo largo de esta área, pero esta depresión topográfica en la que se encuentra, el hecho de que los rusos ya los puedan atacar desde el este, los van a poder atacar desde el oeste, desde el sur, y que están tomando posiciones en altura, bueno, todo eso hace que las posiciones ucranianas en Keramik y en Novokalinove que estén en una situación muy complicada, y habrá que ver si es que terminan cediendo en el próximo tiempo. Sintetizando un poco, tratando de verlo desde un punto de vista más macro lo que está ocurriendo acá, Ucrania está teniendo problemas para tapar los hoyos que se han ido generando después de estos últimos quiebres rusos en Ocheretine, en una zona que está demostrando ser bastante importante por su posición, tanto en relación a los otros pueblos ucranianos como también el punto en altura en el que se encuentra, y vemos como los rusos han ido presionando contra el norte, contra el sur, y eso pone en jaque también las posiciones ucranianas tanto en Berdychi como en Semionivka. Va a haber que ir viendo cómo va evolucionando todo esto, si es que los ucranianos logran reaccionar, si es que logran retirarse hacia otra segunda línea defensiva, donde se va a establecer todo esto, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que los rusos se han hecho de una posición en altura muy importante a lo largo de Ocheretine, y eso está dictando las dinámicas de este sector del frente. Y vamos a ir tratando de explicar un poco, o vamos a tratar de explicar qué ha ocurrido en esta zona, porque hay ciertos fragmentos de información que se han ido liberando en el último tiempo, y hay que comparar todo esto con lo que hemos visto del frente de Avdiivka a lo largo de los últimos meses. Y después de que cayó Avdiivka, esto ya, aguanten, vamos a ir por parte, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero es importante establecer todo esto. Después de la caída de Avdiivka, vimos cómo Rusia comenzó a avanzar rápidamente hasta llegar a Berdychi, Semionivka, Tanienke, Orlivka, lo comentamos en su tiempo. Y cuando esta línea defensiva estaba colapsando, Ucrania lanzó un gran número de contraataques que, si bien fueron costosos, lograron frenar a los rusos, especialmente a lo largo de Semionivka y de Berdychi. Si bien la línea estaba quebrada, esos dos pueblos lograron mantenerse. Pero luego vimos cómo los rusos comenzaron a penetrar al norte y eventualmente llegaron de manera bastante rápida a Ocheretine. Son todas cosas que hemos cubierto. Lo que yo comenté en su momento, hace meses, es que no había un objetivo muy llamativo para los rusos en esta zona, que en este tiempo se estaban enfocando en la zona de Chasiv Yar y en la zona de Novomijhailivka.
Eventualmente Novomikhailivka cayó y los rusos llegaron a chasifiar, lo cual les permitió que enfocasen más recursos en esta zona. Pero no hay que verlo solamente desde este punto de vista. Esta guerra ha sido constantemente una guerra de errores y de oportunidades, y muchas veces los avances más grandes que vemos, como por ejemplo lo que ocurrió en Kharkov en septiembre y octubre de 2022, tuvieron que ver con errores del otro bando. Y acá hay errores bastante claros por parte del ejército ucraniano. En primer lugar, toda la batalla de Avdiivka y el periodo a lo largo de estos contraataques ucranianos en Semionivka y Berdichi, se supone que durante este tiempo los ucranianos debían reforzar las líneas defensivas que estaban detrás de toda esta zona, lo cual al parecer no ocurrió. Hay ciertas zonas que quedaron fortificadas, ciertas zonas que no quedaron tan fortificadas, no hay tantos pliegues defensivos, no hay tantas capas defensivas como sí se han visto en otras zonas del frente, y eso ayudó a que se desarrollasen estos quiebres. Más allá de eso está todo el problema de las municiones, artillería, etcétera, etcétera, pero eso ya es responsabilidad de los aliados de Ucrania, quienes han prometido bastante, pero en el último tiempo, aparte de los paquetes de apoyo que se vienen anunciando recién, de manera muy tarde en mi opinión, vemos que se han anunciado muy tarde, estos debiesen haber llegado mucho antes, vemos que aparte de eso ha llegado muy poco y eso obviamente afecta la dinámica del frente. Pero Ucrania también tiene mucha responsabilidad porque al mismo tiempo que Rusia ha ido reclutando más y más tropas, se habla de 500.000 soldados a lo largo de todo el 2023, Ucrania no ha avanzado en un proyecto de nueva movilización, o mejor dicho, sí avanzó, finalmente este proyecto se aprobó, va a comenzar a desarrollarse, pero es muy tarde, esto debiese de haberse hecho mucho antes, y por eso vemos que hay ciertas zonas del frente que no cuentan con la cobertura necesaria o la cobertura que hubiesen tenido en otros puntos de esta guerra. Dicho todo esto, los rusos mantienen una ventaja numérica, sin embargo no es tan grande como en algunos lugares se comenta. Recordemos que por gran parte de esta guerra Ucrania tenía la ventaja numérica y hasta hace poco yo creo que ya los rusos comenzaron a superar la cantidad de efectivos que tiene Ucrania. Sin embargo, como lo acabo de comentar, esta diferencia no es tan grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos es que hay muchas tropas en Ucrania que se utilizan, que están puestas en puntos de control, en zonas fronterizas, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, que no están a lo largo de la línea de contacto. Y eso está siendo un problema. Y se ha comentado bastante acerca de lo que ocurrió acá y lo que ha ocurrido en la zona de Avdiivka en general. Vemos que distintas brigadas han estado luchando constantemente por años, sin rotación. Y la rotación que se realizó en la zona de Ocheretine, donde pasó a tomar cargo del frente esta brigada que comentamos hace un par de días, la 115, si es que no me equivoco es el número 155, la verdad es que no recuerdo muy bien. Esta rotación parece que no se hizo muy bien, estas tropas entraron mal y eventualmente prácticamente fue una huida total en distintos puntos y tropas que habían sido rotadas fuera del frente para tener algún tipo de descanso terminaron teniendo que volver a cubrir estas zonas. Entonces cuando hay rotación, que pocas veces hay rotación, lo que terminó ocurriendo acá fue que se dio una rotación que no fue bien organizada. Más allá de eso, que una zona de la línea de contacto en un frente activo como lo era el frente de Avdiivka, que haya sido cubierta por una brigada y que tu estrategia defensiva, tu defensa de esta zona, determinar si ocurre un colapso o no, depende del desempeño de esa brigada. Bueno, eso en mi opinión no es algo que haya estado muy bien planificado. Y lo que hay que ver es que sé que en muchos lugares se está pintando que la batalla de Ocheretine fue una cosa de un quiebre demasiado así inesperado, pero vemos que el avance ruso desde Berdichi hacia Ocheretine duró varios días y que los rusos primero trataron de entrar en Ocheretine y que esa entrada tomó más o menos 1 o 2 días en consolidarse. Yo les mostré las imágenes de soldados rusos huyendo de la subestación eléctrica de Ocheretine cuando comenzó la batalla por este pueblo. O sea, no fue algo completamente sorpresivo. Hubo tiempo para reaccionar, hubo tiempo para enviar más tropas para tratar de estabilizar el frente, para entender que esta cosa quizá podría haber empeorado mucho. Hubo un par de días por lo menos, no fue algo tan sorpresivo como por ejemplo lo que ocurrió en Kharkov. Y hay elementos para cubrir estas zonas, si bien no elementos en términos de armamento, porque está esa escasez en términos de enviar más artillería, etc. Sí se pudo haber hecho algún movimiento de tropas,
pero eso no ocurrió y es una crítica que también está circulando en las fuentes ucranianas, estas constantes críticas contra el alto mando y también las críticas contra las brigadas específicas, las unidades específicas que se retiraron, que no lograron aguantar, etcétera, etcétera. Y por eso yo digo que esta es una guerra de oportunidades y errores. Acá se vio un error que en mi opinión es bastante claro acerca del despliegue de tropas en Ocheretine y los rusos aprovecharon esto y lo están aprovechando. Y habrá que ver cómo termina avanzando esta dinámica, cuánto logran capturar los rusos, dónde Ucrania logra estabilizar el frente, si es que logra estabilizarlo, si es que termina habiendo una retirada más importante. La verdad es que todo eso todavía está por verse y se está introduciendo una dinámica que la verdad es que está siendo bastante peligrosa para el ejército ucraniano, porque si es que no se logra tapar todo esto, si es que no se logra cubrir esta zona del frente, que si es que siguen dándose estos avances rusos, la verdad es que se puede terminar perdiendo bastante territorio. Pero no nos adelantemos tanto, eso todavía está por verse. Y una última cosa antes de seguir avanzando a lo largo del frente. Pensemos quizá cuál pudo haber sido la estrategia del alto mando ucraniano acá. Quizá identificaron de manera correcta que la prioridad estaba siendo, por ejemplo, la zona de Chasiv-Yar o la zona de Novo-Mikhailivka, y que estas zonas debiesen tener en estas zonas se debería priorizar los recursos para la defensa, debido a que, como comentamos anteriormente, el objetivo directo más atractivo para Rusia en esta zona, que es Pokrovsk, está relativamente lejos de la línea de contacto. Pero de igual manera tenías que preparar las zonas defensivas de una manera suficientemente competente para disuadir cualquier intento de quiebre ruso. Si es que los rusos terminasen perdiendo una gran cantidad de tropas y de vehículos tratando de avanzar a lo largo de este eje, entonces lo más probable es que no iban a seguir presionando, como lo vimos, por ejemplo, como lo estamos viendo en la zona de Torsk, que vimos un gran número de pérdidas y eventualmente el foco de los rusos salió de toda esta zona. Pero vemos que eventualmente estos avances se dieron sin mucha dificultad, que las defensas se dieron, que las tropas se retiraron y ahora los rusos simplemente están aprovechando, utilizando las reservas estratégicas para seguir avanzando y expandiendo esta zona de control, que si bien puede parecer bastante pequeña en términos absolutos, en mi opinión es bastante grande para lo que estamos acostumbrados a ver en esta guerra. Pero eso ya lo vamos a comentar un poco después hacia el final del video y lo vamos a comparar con otros movimientos importantes que se han visto a lo largo de estos 2 años. Pero para no ir atrasándonos más tiempo, me gustaría pasar a todo lo que es el área de Krasnogorivka. Este pueblo muy importante, pequeño pueblo, pueblo o pequeña ciudad, no sé cuál sería el nombre exacto, donde hemos visto que durante las últimas horas se ha librado una batalla bastante dura por lo que es la zona industrial que se encuentra en el sur de Krasnogorivka. Lo que hemos visto en las últimas horas es que los rusos efectivamente han capturado el sur de Krasnogorivka y que han capturado, después de numerosos asaltos, distintas partes de esta zona industrial. Quiero mostrar un video acá, lo voy a adelantar porque es un video bastante largo, de lo que han sido ciertos asaltos rusos contra Krasnogorivka, donde podemos ver nuevamente que los rusos están utilizando estos tanques tortuga, tanques que son cubiertos por distintas placas de metal, para evitar mayor daño por parte de sistemas de artillería y por parte de lo que son distintos drones. Y acá podemos ver que avanzan desde las afueras de Krasnogorivka hacia lo que es la pequeña ciudad en sí. Vemos cómo están siendo constantemente atacados, sin embargo los vehículos no terminan siendo deshabilitados. Vemos que esta columna relativamente pequeña avanza. Luego en el video vemos cómo se terminan desembarcando distintas tropas, cómo disparan también contra posiciones ucranianas, y acá vemos cómo se acercan desde las afueras de Krasnogorivka hacia lo que es esta zona industrial. Y son videos interesantes porque te permiten entender un poco más de cuáles han sido las dinámicas de esta batalla, cómo se están desarrollando, cómo son estos asaltos. Podemos ver que muchas veces no se ven muy organizados, pero que de igual manera tienen cierto grado de efectividad, cómo se va luchando dentro de distintas zonas más densamente fortificadas, con más construcciones también, en qué punto se despliegan las tropas, en qué punto se desorganizan las distintas columnas, etcétera, etcétera. Y este video, no les voy a mostrar mucho más porque se entiende más o menos la idea de qué está ocurriendo acá. Lo más llamativo es que también se liberaron ciertas imágenes de las tropas rusas en esta zona industrial. Acá podemos ver un dron que va grabando lo que es esta zona dentro de Krasnogorivka. Y en este edificio de acá vamos a poder ver
en una de las ventanas que sale acá un soldado y termina mostrando lo que es la bandera rusa, confirmando la presencia del ejército ruso dentro de ciertas partes de este distrito industrial, lo cual significa que lograron avanzar después de estos distintos asaltos, y esto lo podemos ver en el mapa de Zuriach Maps. Vemos que gran parte de la zona industrial ahora se encuentra en la zona gris, y podemos mostrar acá, según la geolocalización de Crim y Caprice, en qué punto de Krasnogorivka fue geolocalizada esta imagen, donde la podemos ver específicamente acá. Yo me atrevería a decir que ya más de un 25% de Krasnogorivka ha caído bajo el control ruso, y acá la batalla de Krasnogorivka, una de las cosas más importantes es la batalla por la zona industrial, porque es la zona más fácil de defender, la zona más fortificada, y va a dictar cuál es el futuro de esta batalla. Yo creo que eventualmente Krasnogorivka va a caer debido a las dinámicas que estamos viendo en el frente, esta ventaja que tienen los rusos en términos de tropas, armamento, elementos que Ucrania no tiene como fuerza aérea, que Ucrania lo que está haciendo ahora o tratando de hacer ahora es comprar tiempo para fortificar ciertas zonas, para que avance la movilización, para que empiece a llegar el apoyo de Occidente, y como muchas otras batallas a lo largo del frente, la batalla por Krasnogorivka es una batalla donde lo que está tratando de hacer Rusia es tomar el pueblo de la manera lo más rápida posible, con la menor cantidad de bajas posibles, mientras que Ucrania está tratando de aguantar lo más posible, tratando de infligir la mayor cantidad de bajas posibles y tratando de aguantar el pueblo por la mayor cantidad de tiempo posible. Y esa es la dinámica que hemos visto en distintos pueblos y es la dinámica que estamos viendo en Krasnogorivka. No les puedo decir cuándo va a caer este pueblo porque hay muchas otras zonas fortificadas, pero una pérdida de lo que es esta zona industrial sería un golpe bastante duro para lo que son las fuerzas ucranianas. Está siendo muy llamativo, como lo podemos ver en este video de la zona de Krasnogorivka que señalé recién, que cada vez estamos viendo un mayor uso por parte de las fuerzas rusas de estos tanques tortuga, Bliat móviles, como les dicen en algunas partes, estos tanques que terminan siendo cubiertos con estas planchas, como podemos ver acá. Vimos el primero de estos hace unos 6 días en todo lo que era el frente de Krasnogorivka. Vimos cómo se dio un paseo por todo Krasnogorivka y vemos en las últimas imágenes cómo estos tanques logran resistir ciertos impactos de artillería y cómo también disuaden el uso de drones. Y cada vez vemos más y más, y probablemente los vamos a seguir viendo porque esto se ve feo, se ve rústico, pero está siendo efectivo ante las dinámicas que estamos viendo en el frente. Mucho hemos comentado que distintos asaltos con blindados son difíciles en esta guerra debido al uso de drones, debido al uso de artillería, y si bien estos tanques y estos movimientos hoy en día por parte del ejército ruso se encuentran con la ventaja de que Ucrania tiene menos artillería que antes, también están logrando sortear el problema que significan los drones. No al 100% obviamente, pero entregan algún grado de solución. Todavía tienen problemas obviamente con lo que son las minas, como lo vimos por ejemplo, se liberaron hace unos días ciertas imágenes del primero de estos tanques tortugas siendo inutilizados por una mina, pero te entrega ciertas soluciones que anteriormente no se veían en esta guerra, y no me sorprendería que viésemos que esto se replica más y más a lo largo del frente. Pero pasando de manera rápida a lo que es el sur de Ucrania, el día de ayer comentamos que se habían visto distintas posiciones ucranianas en la zona de Krinky, que incluso los ucranianos habían logrado capturar distintas partes de este pueblo, y esto lo confirma ahora Zuriach Maps mediante sus últimas geolocalizaciones, por lo cual podemos confirmar que efectivamente la batalla de Krinky se ha hasta cierto punto reactivado y que Ucrania ha logrado capturar nuevas posiciones. Mantengo mi misma posición acerca de todo esto, lo mismo que comenté el día de ayer, pero así que no hay que entrar tanto en esto, pero vamos a ver qué va ocurriendo a lo largo de toda esta zona del frente que había estado olvidada, que en muchos lugares de manera errónea se comentó que ya había sido eliminada la presencia ucraniana. Vemos que todavía sigue, que se mantiene, que incluso creció un poco, pero más allá de eso no sé qué más puede ocurrir. Y vamos rápidamente ahora a Uroyaine, que se encuentra en el frente del sur de Donetsk, donde tanto Uroyaine como Stadio Mayorsk fueron pueblos muy importantes a lo largo de la ofensiva ucraniana, pueblos que fueron protagonistas de batallas bastante duras y donde finalmente Ucrania logró tomar tanto Staromayorsk como Uroyaine. ¿Y por qué quiero que vayamos a Uroyaine ahora? Porque hemos visto distintos contraataques en esta zona, distintos ataques rusos a lo largo de los últimos meses, pero el día de hoy se confirmó que los rusos han logrado entrar en ciertas ruinas de este pueblo. En estas imágenes de acá
podemos ver cómo las fuerzas rusas vemos distintos combates en esta área, cómo las fuerzas rusas atacan estas distintas posiciones, cómo hay ataques contra ellos. Podemos ver un poco de las ruinas en las que se encuentra Urozhaine, y finalmente esto nos confirma que hay combates activos por esta zona, y a través de geolocalizaciones de imágenes, también nuevamente de Krim y Caprice, se confirma que los rusos ocupan estas partes del sur de Urozhaine. Habrá que ver si es que siguen atacando en este eje o no, pero lo más probable es que no sea algo mayor, obviamente. En algunos lugares sé que van a hablar de que no, es que comenzó una nueva ofensiva. No creo que sea el caso, pero sí vemos cómo los rusos buscan desviar un poco la atención ucraniana hacia todo lo que es esta zona, que anteriormente era un punto del frente que estaba muerto, en donde no se veía acción. Y antes de pasar a lo que es el comentario más macro de todo el frente, quería mostrarles esta imagen de acá, donde podemos ver la imagen de un dron, que, bueno, simplemente miren un poco que se ve acá. Vemos cómo este dron casi es golpeado por un avión de guerra ruso. ¿Y por qué esto es llamativo? Bueno, porque vemos que nuevamente se muestran a elementos de la Fuerza Aérea Rusa operando bastante cerca del frente, sobre las líneas de contacto donde están estos drones, pero más allá de eso vemos que está operando a una altura relativamente baja este avión, lo cual también es llamativo y tiene que ver con estas incursiones que hemos visto en el último tiempo y las misiones de apoyo que están realizando estos aviones, especialmente en zonas como Chasiv Yar y Krasnoyarivka. Ya no es simplemente lanzar bombas desde 70 kilómetros de distancia, sino que ya vemos una cobertura más directa, lo cual tiene que ver con algo que hemos comentado una y otra vez, que es la escasez de defensa antiaérea, lo cual ha hecho que aumente la actividad de la Fuerza Aérea Rusa, debido a que no hay sistemas que los puedan derribar estos aviones, y vemos cómo se están utilizando más y más bombas tipo FAB contra distintos puntos del frente, ya ni siquiera en las líneas de contacto, sino que también estamos viendo esta cobertura directa en lo que son distintas batallas, lo cual termina cambiando bastante lo que es la dinámica del frente. En general, lo que estamos viendo por parte de los rusos es que están utilizando la misma táctica que han utilizado desde que tomaron Bakhmut. ¿Cuál es esa? Bueno, presionar en distintos puntos y terminar presionando aún más donde duela. Lo hemos visto un montón de veces, por ejemplo, cuando la batalla después de Avdiivka se había estancado, vimos cómo los rusos comenzaron a presionar en Chasiv Yar, entraron en el pueblo, tomaron Bogdanivka, etcétera, etcétera. Luego vimos que estos avances comenzaron a frenarse y ahora vemos cómo presionan de nuevo en la zona de Avdiivka. Luego vimos cómo presionaron en la zona de Novomijhailivka y tomaron el pueblo. Y eso es lo constante. Rusia mantiene presión en distintos puntos del frente. Y hay algunos donde no tiene éxito, como por ejemplo Sinkivka, donde constantemente han sido rechazados por los ucranianos, y hay otros donde están teniendo un mayor grado de éxito. Los rusos aprovechan su ventaja numérica, su ventaja en armamento, el hecho de que pueden utilizar su fuerza aérea, el hecho de que los ucranianos no han preparado buenas fortificaciones, que es algo que se viene alertando hace bastante tiempo, pero de lo cual no se han tomado muchas acciones, o por lo menos las acciones que se han tomado no están contribuyendo mucho a lo que es la defensa de distintos puntos del frente. Están aprovechando también lo que está haciendo la tardanza en los envíos de armamento por parte de los países extranjeros. Están aprovechando que Ucrania se está demorando o se ha demorado con esta ley de movilización que recién ahora va a entrar o ha entrado en vigencia, y quién sabe cuánto se va a demorar para que estas tropas que sean reclutadas terminen llegando al frente, aprovechando todo esto para seguir avanzando, con costos, obviamente, con pérdidas, pero con pérdidas que por lo menos Rusia de momento está logrando sobrellevar sin mayores problemas. Yo sigo pensando que el objetivo número uno de los rusos en el frente está siendo Chasiv Yar. Lo he comentado una y otra vez. La posición topográfica de Chasiv Yar te termina desbloqueando todo lo que es el frente de Donetsk, y dejaría una captura de Chasiv Yar, dejaría a los rusos en una posición bastante cómoda en relación a lo que pueden ser batallas por Slaviansk y Kramatorsk. Pero de momento no están presionando bastante en esa zona, no están logrando mayores avances, así que simplemente están tratando de lograr quiebres en esta zona de Avdiivka, como también lograron durante todo este tiempo la captura de Novomijhailivka. ¿Y qué tiene que hacer Ucrania frente a estas dinámicas? Hemos visto que claramente no se prepararon bien para la defensa de este frente que viene después de Avdiivka, no el frente de Pokrovsk todavía, pero mejor dicho el frente de Ocheretine. No se preparó bien, se va a tener que enviar más tropas, probablemente son las tropas que quizás estaban reservadas para otros frentes,
equipo que estaba reservado para otros frentes, de una manera más desorganizada, pero planificada, todo porque esta defensa no se planificó bien y vimos que se han desarrollado todos estos quiebres. Y probablemente eso desvía un poco de recursos que van en la zona de Chasiv-Yar, y mientras pasa todo esto, ¿qué hacen los rusos? Bueno, bombardean Chasiv-Yar constantemente, bombardean con artillería, utilizan drones para atacar los distintos puntos, utilizan su fuerza aérea para ir cubriendo distintos ataques y para ir bombardeando con bombas FAB, y vemos cómo aprovechan para ir debilitando toda esta zona fortificada de Chasiv-Yar, que por lo menos para mí es la zona que yo creo que tanto Ucrania como Rusia entienden que esta zona va a marcar, va a definir, va a pautear lo que va a ser la batalla por Donetsk, una zona importantísima para ambos bandos. Así que los rusos están haciendo lo posible para avanzar en distintas zonas, presionar en distintas zonas, con tal de que Ucrania tenga que reorganizar distintos puntos, distintas zonas defensivas, para invertir recursos lejos de Chasiv-Yar, y eso eventualmente que haga que la captura sea más posible por parte de los rusos. Mientras pasa todo eso, simplemente bombardear, atacar, utilizar artillería, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a seguir viendo. Sobre Ocheretin en sí, es un quiebre bastante peligroso debido a que no hay una salida buena a todo esto. En el peor de los casos, Ucrania pierde una gran cantidad de territorio debido a que simplemente se retiran hacia otras zonas donde quizá hayan fortificaciones más establecidas, o en el mejor de los casos logran rotar la cantidad suficiente de tropas como para estabilizar el frente, pero esta rotación probablemente va a implicar una desorganización de distintos puntos. Tropas que probablemente estaban planificadas o destinadas para otras áreas van a terminar siendo desplegadas en esa área. En ese sentido, va a ser una dinámica que es mala o peor. No hay como una salida positiva, o es poco posible verla, es difícil de imaginarse qué puede ocurrir acá que le pueda dar una salida positiva a Ucrania. Pero más allá de eso, he visto en muchos lugares que se está comparando el colapso en Ocheretine con lo que ha sido el colapso de Kharkov. Y creo que eso simplemente no tiene mucho sentido. El colapso de Kharkov en septiembre y octubre de 2022 es esta zona verde de acá que controlaba Rusia, según Deep State UA, son 12.000 kilómetros cuadrados que fueron recuperados por las fuerzas ucranianas, lo cual ha sido probablemente el colapso más grande de esta guerra. Esto que hemos visto en el último tiempo en la zona de Ocheretine creo que no alcanza los 100 kilómetros cuadrados. Así que la comparación, por lo menos de momento, no tiene sentido. No digo que sea imposible que haya un quiebre más grande, un colapso más profundo, eso puede ocurrir, pero comparar ahora mismo lo que está ocurriendo en Ocheretine con lo que ocurrió en Kharkov, como lo digo, francamente no tiene sentido. Si es que vemos los movimientos en el último tiempo a lo largo del mapa de Deep State UA, que te va actualizando, puedes ir actualizando día a día cuáles han sido los distintos avances, la verdad es que lo que ocurrió en Ocheretine prácticamente no se ve en el mapa. Así que creo que esa comparación no es apta. Dicho esto, es probablemente uno de los colapsos defensivos más grandes que ha sufrido Ucrania en el último año y medio de guerra. Sí, incluso los últimos 2 años. Más allá de un poquito menos de 2 años. Más allá de las fases iniciales de esta guerra, hemos visto cómo Ucrania no ha tenido este tipo de colapsos, ya sea porque decían aguantar lo más posible distintas zonas, o porque tienen las tropas para ir cubriendo distintas zonas del frente. Pero este no está siendo el caso en Ocheretine, y probablemente tiene que ver con todas las razones que hemos comentado en el último tiempo: falta de tropas, falta de artillería, falta de organización, tropas que están simplemente agotadas porque han estado luchando por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y yo personalmente creo, y esto es mi opinión, no tienen por qué compartir esto, creo que es algo que se va a reiterar más y más a lo largo del frente en el próximo tiempo, especialmente en el corto plazo, porque estamos viendo que Ucrania hace tiempo viene alertando este deterioro en esos aspectos, algo que venimos comentando en este canal. O sea, quienes me ven hace más de un año que vengo comentando los problemas de la defensa antiaérea ucraniana, los problemas en términos de artillería que tiene Ucrania. Eso no es nada nuevo, es algo que se viene manifestando hace mucho tiempo, pero vemos que tanto la reacción de Ucrania en términos de reclutar tropas y la reacción de Occidente en términos de enviar armamento y equipo, bueno, ambas reacciones han sido muy lentas y ya están comenzando a avanzar, a reaccionar, pero ya, o sea, mejor tarde que nunca, pero es tarde. Debiesen en los próximos días comenzar a llegar los primeros envíos de armamento por parte de Estados Unidos, unos $1.000 millones en equipo, en armamento, etc. Pero no es suficiente. Tiene que llegar más.
En el próximo tiempo va a llegar más armamento, va a llegar más equipo, va a llegar más defensa antiaérea. Se habla de que también van a llegar los primeros envíos de municiones en esta iniciativa de Chequia que hemos comentado en el último tiempo, lo cual todo es bastante positivo. También un envío de $500 millones por parte del Reino Unido, pero no es suficiente. Se necesita más si es que Occidente realmente quiere que Ucrania salga bien parada en esta guerra. Necesita enviar más, necesita comprometerse con más, y Ucrania también tiene que hacer lo propio si es que quiere seguir luchando esta guerra y avanzar en estos proyectos de movilización, si es que ellos quieren tener los resultados que dicen querer tener. Habrá que ver qué termina ocurriendo, pero lo cierto es que todos estos últimos meses de inactividad, de poco movimiento en ese ámbito de envíos, de reclutamiento, etc., son cuentas que se están pagando ahora y se van a seguir pagando en los próximos meses. Y los envíos de apoyo son muy importantes, pero no van a solucionar todos estos problemas a menos que vengan de manera más constante y en mayores cantidades. Pero todo eso la verdad es que todavía está por verse. Yo cubro la guerra día a día, así que no hay por qué adelantarse tanto acerca de todo esto. Pero ya he estado hablando mucho el día de hoy, así que muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Nuevamente pido disculpas por mi calidad de voz, tanto el día de hoy como las últimas 3 o 4 semanas, pero la verdad es que no me he podido recuperar de mi garganta, así que pido las disculpas correspondientes. Y bueno, nos vemos mañana. Adiós.